Dios te bendiga, y gracias por acompañarnos. Este es un mensaje de la serie, Parábolas de Jesús, del pastor Gerardo Osuna. Segundo de Samuel capítulo 12 versículo 1 dice de la siguiente manera: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Esta es una historia que Dios envía. Hay algo que David había hecho, el rey David había hecho en contra de Dios. Dios le pide a Natán que vaya y le hable con David. Entonces Dios está enviando este mensaje. El mensaje viene de parte de Dios. Pero lo que hace Natán es, en vez de hablarle directamente a David y decirle: esto es lo que tú estás haciendo mal, esto es lo que tú hiciste mal, lo que él hace es presentarle una historia para que entonces David pueda captar el mensaje que Dios tiene para él. Ven, las costumbres, las tradiciones judaicas son tales, donde se utilizan historias para llevar a cabo, para la instrucción de las familias, del pueblo en general. La mayoría de la gente no sabía leer, no sabía escribir, no se encontraban libros así como nosotros los tenemos. No, tenían ellos unos rollos, por eso se le titula a ese libro el primero de Samuel, primero y segundo, porque eran dos rollos separados. Entonces, la tradición que ellos tenían era oral. Todo lo contaban y la gente se lo memorizaba. Entonces, las historias son mucho más fáciles para uno es capturado mentalmente, y es más fácil para retenerlo también, memorizar la historia. Pero ven, aquí tenemos una historia que está transmitiendo el mensaje divino. Y para nuestra mente, si mentalmente nosotros es imposible captar, comprender en su totalidad a Dios. Ahora, podemos conocer a Dios, pero mientras que estemos aquí en la tierra no vamos a poder entender, captar el mensaje o quién Dios es en su totalidad. Estamos limitados. Ahora, si mentalmente no podemos llegar a ese punto de completamente comprenderlo, mucho menos con nuestro vocabulario. El vocabulario es muy limitado. Está muy limitado. Vaya, si el español para situaciones de la vida o cosas que nosotros tenemos, lo que hacemos es tomar de otros idiomas porque no tenemos vocabulario en español. Por ejemplo, si usted quiere ir a la playa y quiere irse a surfear, en español no teníamos una palabra para surfing, to surf. ¿Por qué? Porque eso no se hacía. Dice, ¿quién en México saca? No, estos güeros aquí de California o de Hawái son los primeros. Entonces tomamos entonces la palabra surf y la convertimos en español, le ponemos allí, le damos unos cuantos taquitos, salsita y limón, y ya, surfear.
Entonces, imagínense ustedes, entonces, ¿cómo hacerle? Tenemos a este Dios que es imposible de completamente comprender, pero que de parte de Dios, donde viene a revelar, a mostrar sus verdades divinas, y para que nosotros mejor las podamos entender, captar, entonces se utilizan historias. Historias las cuales nosotros podemos conectarlas, a las cuales nosotros nos podemos identificar. ¿Sí? Ahora, la verdad divina no se desarrolla de la historia, del cuento. La verdad divina viene de parte de Dios y el cuento, la historia, lo narrado, viene a representar la verdad divina. El gran peligro es cuando nosotros nos enfocamos solamente en la historia, porque es mucho más fácil nosotros tratar con la historia y no con la verdad divina, con asuntos de doctrina. Y no es nada nuevo. A todos nos gusta y es más fácil solamente escuchar una historia y ya, puntos a los que nosotros nos podamos relacionar y es todo. Es más fácil para el oído, es más fácil para entender que tomar directamente del texto bíblico o la verdad divina. Ahora, el gran riesgo es cuando solamente nos enfocamos en las historias, y voy a mencionar esto por algunas razones, porque es una lucha, lo del Haggadah y Halakha, o las escuelas de pensamiento de los judíos de Shammai y Hillel, donde uno decía, no, es que tienes que enseñar la verdad divina, tienes que enseñar la doctrina, tienes que enseñar el Torah. Y los otros estaban, no, es que lo que al pueblo les gusta son las historias. El problema es que si te basas solamente en la historia, en las historietas, entonces lo que puedes hacer es, puedes llegar a un punto que puedes comprobar diferentes puntos y sacar de allí de la historia diferentes supuestas verdades divinas, pero que de allí se esté generando las verdades divinas en vez de tomar la verdad divina para entonces tener una historia para entender esa verdad específica. Por ejemplo, a todos aquellos quienes fuimos a la convención de varones. El primer mensaje, ustedes recuerdan, empezó a leer el texto bíblico. Inmediatamente después de leer el primer versículo, lo que hizo una conexión, utilizando una figura retórica, la metáfora, ¿sí? Y basó el resto de su mensaje en estos dos puntos. O eres seda o eres de poliéster, ¿sí? Ahora, no es una historia, no es una metáfora tomada del texto bíblico. Más bien es algo creado, generado para mostrar, para enseñar una verdad bíblica. Y su punto era que tienes que ser como seda, tienes que ser real, tienes que ser auténtico y no falso. Sí. Entonces, y haciendo auténtico, así como la seda pues tiene sus errores, no es perfecta. El poliéster sí es perfecto. El problema con esto, y ese es el gran riesgo de intentar basar nuestra doctrina solamente en las historias, que tomamos esas historias y de allí queremos sacar verdades bíblicas. El problema es que desde esa misma comparación, digamos, por ejemplo, que nos está diciendo que la seda no es perfecta. Un momento, pero nosotros debemos ser perfectos delante de los ojos de Dios, porque su sangre nos hace perfectos, nos limpia de todo pecado, y Él está buscando una iglesia pura y sin mancha, sin arrugas. Otra de las cosas es que el poliéster es más resistente que la seda. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Ven lo que estoy haciendo? El poliéster es mucho más resistente que la seda. La seda es muy frágil. Con la nada se deteriora. ¿Y qué? ¿Así debemos nosotros ser? ¿Frágiles? ¿Sencillitos? ¿Que con la nada allí nos estamos? No,
Debemos ser resistentes, que no importa lo que venga. ¿Ven lo que estoy haciendo? Estoy tomando una metáfora, una figura retórica, una comparación. Entonces, el gran riesgo es que yo puedo sacarle de allí y querer de la historia entonces sacar verdades divinas, mientras que debe ser lo opuesto. De las verdades divinas, entonces, de allí ilustrar lo que Dios tiene para nosotros, pero específicamente lo que Dios tiene para nosotros. Ven, nos llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Jesús, una tercera parte, el 33.3% de todo lo que Él habló, el contenido que tenemos nosotros en los evangelios, fueron parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola, lo que en hebreo se le llamaba mashal, en que la raíz es sombra. No es la realidad, la parábola no es la realidad, el mashal no es la realidad, es solamente una sombra que está reflejando algo verdadero, algo real. La palabra griega parábola es algo que es lanzado al lado. Por ejemplo, usted tiene la verdad y algo que va al lado. Y eso que va al lado es para solamente mejor entender este principio, esta verdad divina. Jesús utiliza la parábola para que el pueblo entonces recibiera, escuchara, entendiera el mensaje de parte de Dios. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar analizando algunas de las parábolas, entendiendo esto, que la parábola podríamos nosotros compararla con una flecha, ¿sí? Usted tiene la punta de la flecha. Cuando usted lanza esa flecha, tiene un solo punto y es todo. Esa es la parábola, donde tiene un solo mensaje y es todo. Aunque la flecha tiene las plumitas, ¿sí?, en la parte de atrás, que le da dirección, que esas plumitas pueden hacer conexión con otros diferentes puntos, pero el propósito es uno, nada más. Ahora, a todos ustedes quienes anhelan, desean ser predicadores, estar enseñando, quiero motivarlos a que ustedes vean el texto bíblico, vean las historias bíblicas, pero tengan muchísimo cuidado de no estar generando alegorías y no estar creando cosas, conexiones que no existen en el texto bíblico. Bien, cuando Jesús se sienta a enseñar y utiliza las parábolas, está haciendo conexiones con lo que la gente conoce, con lo que les rodea. Habla de pesca, habla de agricultura, habla de cosas que la gente entiende, capta. Ahora, la gente viene con un trasfondo judaico y a la misma vez la influencia de la cultura griega. Entonces conocen, han estudiado, tienen literatura griega, también literatura judaica. Y en base a ese trasfondo, en base a lo que la gente está acostumbrada, entonces Jesús toma esos elementos y enseña. Pero el mensaje, el propósito es uno nada más de cada una de esas parábolas. Entonces vamos nosotros al texto bíblico. Veamos allí en Lucas capítulo 11, versículo 5. Dice de la siguiente manera: les dijo también, Jesús se está enseñando, Jesús estaba hablando con ellos. Recordemos, una tercera parte de todo lo que Jesús habló, el contenido en los evangelios, son parábolas. Y le dice Jesús: ¿quién de vosotros? Inmediatamente Jesús les presenta, Jesús los incluye, donde capta la atención de su audiencia, de todos los que están, porque Jesús, al finalizar esta parábola, lo que le está a punto de contar, espera una respuesta, donde aquí viene un mensaje, y es a través de esta historia, es a través de esta parábola que Dios está revelando su propósito, su intención, su voluntad.
¿Ven? No creamos las historias para ver cuál es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la verdad de Dios. No, Dios muestra a través de esas historias, de las parábolas, su verdad. Así es como las revela, para mejor captarlas, para mejor entenderlas. Entonces capta la atención y dice: ¿quién de vosotros, quién de ustedes, dice, que tenga un amigo? Un amigo es una persona de mucha confianza. Es una persona a quien usted puede ir, con quien usted puede platicar, en quien usted le puede confiar. Entonces dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Entonces aquí tenemos a esta persona que va con su amigo a medianoche. El hecho que sea de medianoche significa que es algo de emergencia. Necesita ayuda. Va y le pide 3 piezas de pan. Y el amigo y todos, la audiencia, todos los que están escuchando a Jesús, están viendo y diciendo: ¿cómo es posible que el amigo no se haya levantado? Miren, para nosotros, si nosotros solamente leemos esto, dice: pues claro, no intentes tú venir a mí a medianoche y estarme pidiendo 3 piezas de pan. Por favor, vete a la panadería, espérate hasta la mañana, vete a Denis o a otro lugar, pero no vengas conmigo. Pues tienes razón, pues ¿quién se le va a levantar? Porque no estamos acostumbrados, esa no es nuestra cultura. ¿Ven? Entonces, para mejor nosotros entender lo que está sucediendo, para mejor nosotros entender el mensaje divino, tenemos que analizar cuál es el trasfondo, qué es lo que está sucediendo. Ven, ellos vivían en aldeas pequeñas, y durante la noche todo estaba silencio. El hecho que uno se haya levantado a pedirle primero, no toca la puerta, lo que significa es que tenía la confianza y no quería despertar a los demás de la aldea, del vecindario. Pero de todos modos, todos pueden escuchar lo que está haciendo. Ahora, nosotros podríamos decir: ¿y a nosotros qué? El hecho que tengas tú un amigo, que alguien haya llegado. Bueno, porque no tenemos esa costumbre. Pero para ellos era una responsabilidad, era algo que Dios les había dicho al extranjero: aquel que venga de fuera a visitarte, procura atenderlo bien. Todo huésped, dale de comer, provéele todo lo necesario. Entonces era responsabilidad casi de toda la aldea procurar que este visitante estuviera bien. Entonces para ellos, la costumbre de ellos, el hecho que un amigo haya ido con otro amigo a pedirle 3 piezas de pan, y es de medianoche porque es urgente, y que otro amigo no se haya levantado, ¿cómo es posible? Por eso Jesús empieza diciendo: ¿quién de vosotros haría eso? Inmediatamente todos están sorprendidos. Es que, ¿cómo es que no se levantó? Tenemos esa costumbre que vamos a cuidar, vamos a procurar al visitante. ¿Cómo es que no se ha levantado? Ven, y aún entre nosotros mismos. Ven, me acuerdo que allá en el rancho, allá donde yo vivía, nos llegaba de repente gente, familia, que los primos, que los tíos y cuánto, de repente llegaban. No llamaban, no hacían cita, porque no teníamos teléfono. No nos mandaban mensaje por Facebook, no había Facebook. Sí. Solamente llegaban. Sí. Nosotros estábamos acostumbrados. Entonces yo fui criado así, que alguien se apareciera y ya lo atendías, pasabas un buen tiempo y ya es todo. No era una molestia. Pero ahora, intente usted aparecérsele a un familiar, sí, aunque sea un familiar, intente usted aparecérsele en su casa nada más. Primo,
¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no hiciste cita? O usted se da la media vuelta y dice, ¿y este por qué no me llamó? ¿Acaso no sabe todo lo que yo tengo que hacer? Y yo que quería ver el partido de fútbol. Entonces ahora es como una molestia. ¿Sí? Ahora es como una molestia. Pero hasta me acuerdo cuando estábamos bien temprano por la mañana. Entonces, para no despertarnos a todos, esta tía que pasaba por bien tempranito por la mañana, para no despertarnos a toda la familia, entonces desde la calle era lo que le hablaba a mi mamá. Le decía, comadre, la leche. La tía Tina. Entonces ahí va mi mamá. No venía a tocar la puerta para supuestamente no despertarnos, pero de todos modos allí estábamos todos despiertos. Pero todos estábamos acostumbrados, ¿sí? Donde podías llegar, podías ir a otra casa y pedir un fin de año, que no teníamos lo necesario para hacer buñuelos. Entonces, nos hace falta la harina. Entonces, no, pues vámonos con los vecinos, vámonos, pues todos somos familiares, el tío, el primo, la tía, todos, ¿no? Entonces sales y vi que en una de las casas había mucha familia. Y dije, aquí debe haber. Ok, entonces entré y dije, ¿saben qué? Estamos queriendo hacer buñuelos, pero nos hace falta la harina. Me dice la tía, ay, no te preocupes, mijito, aquí están, mira, ya hice todos estos buñuelos. Y me da dice, yes, hasta ya hechos. Uno tenía la confianza, o vaya en el programa, por ejemplo, del Chespirito, donde me regalan una tacita de azúcar, por favor. Acostumbrados, pero ahora nosotros querer tomar esto y pensar que se aplique a nuestras vidas, no. ¿Cómo es que me vienes a pedir a mí que una tacita de azúcar, que si tengo café, que si tengo pan? No, vaya a molestar, vete a la tienda, vete a Foodmax, por favor. Entonces no podemos nosotros tomar esta parábola porque no se aplica a nosotros, ¿sí? Se aplica a ellos, la forma que ellos vivían. Entonces la gente, los oidores, están sorprendidos que este amigo, este bárbaro, no se haya levantado. ¿Cómo es posible que no te levantaste? Sigue diciendo, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y tenemos otra parábola que me gustaría también hacer conexión. Lucas capítulo 18 versículo 1 dice, también les refirió Jesús una parábola, y nos dice específicamente aquí Lucas el propósito de esta parábola. Dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Allí está, ese es el enfoque, ese es el propósito de la parábola. Diciendo, había en una ciudad un juez, una persona importante, una persona que debía ser íntegra para tener ese puesto, una persona respetada por todos, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Entonces, completamente lo contrario, está sorprendiendo, desde el principio sorprende a la gente. ¿Cómo es posible que un juez no tema a Dios y no respete al ser humano? Había también en aquella ciudad una viuda, y todos sabían por mandato divino que debían cuidar a las viudas. Había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Una viuda que debían procurar tratar bien a las viudas. Y este juez le dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta?
le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Entonces aquí tenemos a un juez que debía ser un juez justo, más todo lo contrario, es un juez injusto. Y tenemos a una viuda que todos debían de procurar el bienestar de las viudas, más todo lo contrario. Está haciéndola a un lado. La viuda está buscando justicia. Ella viene, pero por su insistencia, entonces el juez dice, ok. Ahora, aquí el gran peligro nosotros es decir que es así como nosotros que estamos viniendo a Dios y que Dios es como un Dios injusto. No. Aquí es donde tengamos cuidado de no estar conectando todos los puntos. El propósito es uno solo, que debemos orar. ¿Ven? Aquí Jesús nos presenta dos parábolas. Y en estas dos parábolas tenemos a un amigo que no se está comportando como un amigo. Y tenemos a la misma vez un juez que no se está comportando como un juez. Y Jesús les dice estas parábolas exactamente después de enseñarles cómo orar. Les empieza a enseñarles cómo orar diciéndole, Padre nuestro. Lo que está diciendo, ¿sabes? Cuando vayas a venir a Dios, cuando vengas a Dios, no vengas con la desconfianza como si no fuera tu amigo. Ven a Dios porque Él es tu amigo. Ten la confianza. Puedes acercarte a Dios como tu amigo. No importa lo que sea, puedes tenerla esa confianza. Y Dios no se va a comportar como ese juez injusto, mas todo lo contrario. Dios va a ser un juez justo. Sigue diciendo. Y dijo el Señor, Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Después dice, ¿y acaso Dios hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso Dios se va a comportar como ese Dios injusto? Y es una pregunta retórica, porque todos están ya diciendo, no, Dios no se va a comportar como ese Dios, ese juez injusto. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta es, cuando tú estás viniendo a Dios, cuando tú estás orando, estás llegando a Dios como si fuera un juez injusto o un juez justo, que te va a responder o que no te va a responder. Vas a tener temor llamar a alguien que debe ser tu amigo, pero que no le tienes la confianza para ir a él cuando estás en una emergencia, ¿o no? Y Jesús les dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. La respuesta es nadie. Ninguno de nosotros haríamos eso. O si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuánto más podemos venir a los pies del Señor como un juez justo, que Él hará justicia. Podemos venir a Él como ese amigo teniendo confianza. No le tienes que esconder las cosas. Puedes confiarle, no importa cuál sea tu situación, no importa por lo que estés pasando, cuánto más Él nos dará de su Espíritu Santo. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Toca y se te será. Se te abrirá. Vamos a ponernos de pie.
Este fue un mensaje de la serie Parábolas de Jesús, del pastor Gerardo Osuna. Encuentre más información y la videograbación en www.itemplocalvario.org.